Cuando mi hija me dijo vete de mi casa, viejo inútil, todo esto me pertenece ahora, yo me quedé paralizado con el corazón hecho pedazos y una maleta improvisada en la mano. Días después estaba durmiendo en un motel de carretera mientras ella celebraba fiestas en la casa que construí con mis propias manos durante 40 años. Fue entonces cuando me di cuenta que había criado a un cuervo que no solo me sacó los ojos, sino que también se había quedado con mi nido. Si estás viendo esto, suscríbete y dime de dónde eres. Porque créeme, esta historia está a punto de retorcerse más que una telenovela venezolana en su temporada final. Mi nombre es Roberto Guzmán, tengo 68 años y nunca imaginé que el mayor dolor de mi vida no vendría de mi artritis, sino del corazón de mi única hija, Lucía. Todo comenzó hace 3 meses, cuando mi padre, don Augusto Guzmán, falleció dejando tras de sí un testamento que nadie esperaba. Siempre fuimos una familia de clase media. Yo, profesor jubilado, mi esposa Carmen, que nos dejó hace 5 años por un cáncer, y nuestra hija Lucía, de 35 años. Nunca tuvimos lujos, pero tampoco pasamos necesidades. La casa donde vivíamos era modesta pero acogedora, fruto de décadas de sacrificio y pagos puntuales de hipoteca. Lo que nadie sabía, ni siquiera yo, es que mi padre tenía inversiones importantes. Don Augusto, siempre tan austero, tan sencillo con su pequeña ferretería de barrio, había acumulado una fortuna considerable en propiedades y acciones. Todos estos años viviendo en un apartamento pequeño, comiendo frijoles y huevos, y el viejo zorro estaba sentado sobre millones. La lectura del testamento cambió todo. Cambió a Lucía. Cambió nuestra relación. Cambió mi vida. Papá, deberíamos poner la casa a mi nombre, me dijo una tarde mientras preparaba café. Por seguridad, ya sabes. Con la herencia del abuelo podríamos hacer tantas cosas. Sus ojos brillaban de una manera que nunca había visto. No era alegría. Era ambición. Script part separator iguala. La ilusión en su mirada me recordó a Carmen cuando soñábamos con comprar esta casa. Por eso, supongo, bajé la guardia. No sé, hija. Esta casa es lo único que tengo. Papá, por Dios, ahora tenemos la herencia del abuelo. Ya no necesitas preocuparte por nada. Yo me encargaré de todo. Durante las siguientes semanas, Lucía se transformó. De repente se interesaba por mi salud más que nunca. Me traía pastillas, vitaminas, me preparaba comidas saludables. Incluso contrató a una señora para que limpiara la casa 2 veces por semana. Papá, necesitas descansar. A tu edad, lo último que deberías hacer es preocuparte por estas cosas. A tu edad. Esa frase empezó a repetirse como un mantra. A tu edad no deberías conducir. A tu edad no deberías subir escaleras. A tu edad no deberías administrar tanto dinero. Mientras yo firmaba papeles. Muchos papeles. Documentos sobre la herencia que ella amablemente gestionaba para evitarme complicaciones. Poderes notariales para que ella pudiera representarme en el banco. Autorizaciones para mover fondos. Un día apareció con Marcos, un abogado joven con sonrisa de tiburón y traje demasiado caro. Don Roberto, su hija, me comentó que quiere transferirle la casa. Es un gesto muy noble. Solo necesitamos su firma en estos documentos. Algo dentro de mí se encendió como una alarma. Pedí tiempo para leerlos. Lucía se puso nerviosa. Papá, ¿no confías en mí? Es solo un trámite. Marcos tiene otro cliente esperando. Pero me mantuve firme. Esa noche, cuando todos se fueron, saqué mis viejas gafas de lectura y revisé los documentos. No era una transferencia. Era una venta. Le estaba vendiendo mi casa a mi hija por $1. $1. Cuando la confronté a la mañana siguiente, su máscara se desmoronó. ¿Y qué esperabas? ¿Que siguiera viviendo como una pobre mientras tú desperdicias la fortuna del abuelo? Ese dinero debería ser mío. Tú ya viviste tu vida. Script part separator iguala. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Mi propia hija, mi Lucía, hablándome como si yo fuera un estorbo, un obstáculo entre ella y el dinero. ¿De qué hablas? Esa herencia es para los dos. Podemos disfrutarla juntos.
Soltó una risa que jamás había escuchado salir de su boca. ¿Juntos? ¿Y cuánto tiempo te queda, papá? 5 años. 10 con suerte. Mientras tanto, yo tengo que esperar para vivir como merezco. Me quedé helado. ¿Dónde estaba la niña que llevaba en hombros? ¿La adolescente que me pedía ayuda con las matemáticas? ¿La joven que lloró en mi hombro cuando su novio la dejó? Las cosas se deterioraron rápidamente después de esa conversación. Lucía dejó de disimular. Empezó a traer amigos a casa, personas que nunca había visto, para fiestas que duraban hasta la madrugada. Cuando me quejaba, me miraba como si fuera un mueble viejo que estorba. Una noche después de una de sus fiestas, noté que faltaban cosas en casa. La vajilla de plata que pertenecía a su madre. El reloj antiguo de la sala. Cuando la confronté estalló. Ya basta. Esta es mi casa ahora. ¿No lo entiendes? El abuelo dejó todo ese dinero y tú no haces más que poner obstáculos. Lucía, no he firmado ninguna venta. Esta sigue siendo mi casa. Su rostro cambió. Se volvió frío, calculador. ¿Estás seguro, papá? Al día siguiente, mientras dormía la siesta, escuché ruidos en mi despacho. Cuando entré, encontré a Lucía revisando mis papeles con Marcos, el abogado. ¿Qué están haciendo? Lucía ni siquiera se sobresaltó. Buscando los documentos de la casa. Los necesitamos para el banco. No he autorizado nada con el banco. Marcos intervino con voz melosa. Don Roberto, su hija solo quiere asegurar su futuro. La hipoteca inversa que estamos gestionando le dará a usted una renta mensual muy generosa. ¿Hipoteca inversa? Yo no he solicitado ninguna hipoteca. Lucía cerró el cajón de golpe. Es inútil, Marcos. Te dije que está cada vez más confundido. Creo que tendremos que considerar lo que hablamos sobre su capacidad mental. Script part separator iguala. La sangre se me heló en las venas. Mi capacidad mental. ¿Mi propia hija estaba insinuando que yo no estaba en mis cabales? ¿De qué estás hablando? Le pregunté sintiendo que el mundo se tambaleaba bajo mis pies. Papá, últimamente estás muy olvidadizo. Te enfadas sin razón. A veces no reconoces a mis amigos. Su voz sonaba preocupada, pero sus ojos permanecían fríos. Es normal a tu edad. Otra vez a tu edad. Pero esto ya no era sobre limpiar la casa o conducir. Esto era mucho más grave. Estoy perfectamente lúcido, Lucía. Y ambos lo sabemos. Don Roberto, intervino Marcos, nadie está cuestionando su integridad. Pero debemos proteger el patrimonio familiar. El juez solo querrá lo mejor para usted. ¿Juez? ¿De qué juez estaba hablando? La habitación empezó a dar vueltas a mi alrededor. Necesitaba aire. Necesitaba tiempo. Necesitaba ayuda. Esa noche no pude dormir. Cada ruido me sobresaltaba. ¿Estarían registrando mis cosas de nuevo? ¿Falsificando mi firma? ¿Planeando declararme incapaz? A la mañana siguiente esperé a que Lucía saliera y llamé a Miguel, mi viejo amigo y excompañero de la escuela donde enseñaba. Necesito que vengas. Es urgente. Miguel llegó en menos de una hora. Le conté todo desde el testamento hasta las amenazas veladas de incapacitación. Su rostro se fue transformando del asombro a la indignación. Roberto, esto es grave. Muy grave. Tienes que salir de aquí cuanto antes. Irme de mi propia casa. Temporalmente. Hasta que podamos asegurar tu patrimonio y tu seguridad. Mi hijo es abogado, especialista en derecho civil. Él puede ayudarte. Pero es sin peros. Haz una maleta ahora mismo. Te vienes a mi casa. No había terminado de empacar cuando escuché la puerta principal. Lucía había vuelto, y no venía sola. Reconocí las voces de Marcos y de un hombre que no conocía. Script part separator iguala. Doctor Vázquez, gracias por venir tan rápido, escuché decir a Lucía. Como le comentaba, mi padre ha estado mostrando signos preocupantes de demencia. Me quedé helado.
Un médico. ¿Había traído a un médico a casa para diagnosticarme sin mi consentimiento? Miguel me miró con gravedad y susurró. Esto es un atropello legal. No pueden obligarte a pasar una evaluación psiquiátrica así. Bajamos las escaleras con mi maleta. Al vernos, Lucía palideció. Papá. ¿Qué haces con esa maleta? ¿Y quién es este señor? Soy Miguel Sánchez, amigo y excolega de Roberto, respondió Miguel con firmeza. Y usted debe ser Lucía. El supuesto médico, un hombre de unos 50 años, me observaba con interés clínico. Roberto se viene a mi casa por unos días, continuó Miguel. Necesita descansar. Eso es imposible, intervino Marcos. Don Roberto necesita una evaluación médica. Hay preocupación por su salud mental. ¿Y quiénes son ustedes para decidir eso? La voz de Miguel sonaba tranquila pero firme. Soy su hija, el tono de Lucía se elevó. Tengo todo el derecho. No sin una orden judicial, respondí sorprendiéndome de mi propia entereza. Y no tengo ninguna intención de quedarme para que me declaren demente por conveniencia. El médico dio un paso atrás, claramente incómodo con la situación. Señorita Guzmán, no me informó que su padre se opusiera a la evaluación. No puedo proceder sin su consentimiento. Él no está en condiciones de decidir. Gritó Lucía, perdiendo completamente la compostura. En ese caso, deberá seguir los canales legales apropiados, respondió el médico, recogiendo su maletín. Esto podría considerarse una coacción. Papá, si sales por esa puerta, no vuelvas. Esta casa será mía de todas formas. La miré con el corazón partido en 1000 pedazos, y supe que la hija que había criado ya no existía. Vete de mi casa, viejo inútil, espetó con veneno en la voz. Todo esto me pertenece ahora. Y así fue como terminé en la calle con una maleta improvisada y 68 años de recuerdos que de repente no valían nada para la persona que más amaba en el mundo. = script part separator =. Miguel me condujo hasta su coche mientras Lucía gritaba amenazas desde la puerta. Sus palabras se clavaban en mi espalda como dardos envenenados. Te vas a arrepentir. Recuerda que tengo copias de todos tus documentos. Días después estaba durmiendo en la habitación de invitados de Miguel, despertándome sobresaltado cada noche, desorientado y con el corazón acelerado. Mientras tanto, por las redes sociales que casi nunca usaba, vi fotos de Lucía celebrando fiestas en mi casa, que construí con el sudor de décadas de trabajo honesto. Mira esto, le dije a Carlos, el hijo abogado de Miguel, mostrándole las imágenes de mi sala convertida en discoteca improvisada. No te tortures, Roberto, respondió, quitándome el teléfono. Concentrémonos en lo importante. He revisado los documentos que trajiste y tengo noticias. Se sentó frente a mí con expresión grave. Lucía ya ha iniciado los trámites para declararte incapaz. Y hay algo peor, hay firmas tuyas en documentos que afirmas no haber firmado nunca. Eso es imposible. Exclamé. Yo no firmé nada sobre la casa. Pues alguien lo hizo. Y se parece mucho a tu firma. La habitación comenzó a dar vueltas. ¿Falsificación? ¿Hasta ese punto había llegado mi propia hija? Hay más, continuó Carlos. El testamento de tu padre tiene cláusulas muy específicas que Lucía parece estar ignorando deliberadamente. Por lo que veo, no puede disponer libremente de esos bienes. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que la herencia de tu padre tiene condiciones. Y si lo que sospecho es correcto, Lucía no solo te está traicionando a ti, sino que está violando los términos del testamento. Necesitamos conseguir una copia oficial. Una chispa de esperanza se encendió en mi pecho. Por primera vez desde que salí de mi casa con aquella maleta improvisada, sentí que quizás, solo quizás, podría recuperar algo más que mi dignidad. = script part separator =. Carlos me miró con determinación. Vamos a necesitar pruebas sólidas. ¿Tienes algún contacto en el banco? ¿Alguien que pueda ayudarnos a rastrear los movimientos de las cuentas? Pensé un momento y recordé a Mariana, la gerente de la sucursal donde había sido cliente por más de 30 años. Sí, conozco a alguien. Al día siguiente nos presentamos en el Banco Provincial.
Mariana me recibió con una sonrisa que se transformó en preocupación al ver mi estado. Don Roberto, ¿qué le ha pasado? Hace semanas que su hija vino con un poder notarial diciendo que usted estaba enfermo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Un poder notarial? Yo nunca firmé eso, Mariana. La expresión de Mariana se endureció. Permítame revisar eso inmediatamente. Mientras tecleaba en su computadora, vi cómo su rostro pasaba de la preocupación al asombro. Don Roberto, aquí han habido retiros por más de 200,000 pesos en las últimas 3 semanas. Y se ha iniciado un proceso para transferir las propiedades heredadas de su padre. Carlos intervino. Necesitamos copias de todos esos documentos. Presentaremos una denuncia por fraude. No puedo entregarles esa información sin una orden judicial, respondió Mariana con pesar. Pero sí puedo congelar temporalmente las cuentas si el titular reporta actividad sospechosa. Hazlo, dije sin dudar. Congela todo. Apenas salimos del banco, mi teléfono empezó a sonar. Era Lucía. ¿Qué diablos hiciste? Gritó tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. Acabo de ir al banco y no puedo sacar ni un peso. Es mi dinero, Lucía, respondí con una calma que no sentía. Mi dinero y la herencia de tu abuelo, que tiene condiciones que al parecer estás ignorando. Eres un viejo ingrato. Todo lo que he hecho ha sido por tu bien. ¿Mi bien? ¿Intentar declararme demente es por mi bien? ¿Falsificar mi firma es por mi bien? Hubo un silencio helado al otro lado de la línea. Tienes hasta mañana para desbloquear las cuentas, su voz sonaba peligrosamente controlada. Oh, te juro que lo lamentarás. Colgó antes de que pudiera responder. Carlos puso una mano en mi hombro. Acaba de amenazarte. Eso nos da más material para el caso. Ahora necesitamos hablar con el notario que supuestamente certificó esos documentos. Script part separator iguala. El notario don Felipe Mendoza nos recibió en su oficina del centro. Un hombre mayor que me conocía desde hacía años. Roberto, ¿cómo es posible? Tu hija vino con los papeles ya firmados. Me aseguró que estabas indispuesto pero que habías firmado en casa. Nunca firmé esos documentos, Felipe. El notario sacó una carpeta y me mostró los documentos. Efectivamente allí estaba mi firma, pero cualquiera que me conociera bien podría notar diferencias sutiles. Esto es una falsificación, dije sintiendo una mezcla de rabia y dolor. Mi hija ha falsificado mi firma. Felipe se quitó las gafas visiblemente perturbado. Esto es muy grave. Tendré que reportarlo al colegio de notarios y posiblemente a las autoridades. Al salir de la notaría, recibí un mensaje de texto de un número desconocido, sé lo que está haciendo tu hija. Tengo información que te interesa. Café Central, 5 de la tarde. Pregunta por Matías. Carlos me aconsejó no ir solo. Podría ser una trampa. O podría ser nuestra oportunidad de conseguir pruebas. A las 5 en punto estábamos en el café. Matías resultó ser un hombre joven, nervioso, que miraba constantemente por encima de su hombro. Soy el asistente de Marcos, el abogado de su hija, confesó en voz baja. Lo que están haciendo es ilegal. Tienen un plan para declararlo incapaz y asumir el control total de sus bienes antes del próximo lunes. ¿Por qué me ayudas? Pregunté desconfiado. Porque escuché algo sobre el testamento de su padre que me dejó helado. Hay una cláusula especial que su hija está ocultando deliberadamente. Si usted es declarado incapaz o muere en circunstancias sospechosas, toda la herencia pasa a una fundación benéfica. Mi mente daba vueltas procesando esta información. ¿Tienes alguna prueba? Matías sacó discretamente un pendrive de su bolsillo. Grabaciones de conversaciones entre Marcos y su hija. Y copias de los documentos originales del testamento que están intentando modificar. Script part separator iguala. Tomé el pendrive con manos temblorosas, consciente de que sostenía mi futuro entre los dedos. ¿Por qué arriesgas tu trabajo por ayudarme? Pregunté, todavía cauteloso. Matías bajó la mirada. Mi abuela pasó por algo similar. Sus hijos la dejaron sin nada.
Murió en un asilo estatal mientras ellos disfrutaban de su casa y su pensión, sus ojos se encontraron con los míos. No pude hacer nada entonces. Quizás ahora pueda compensarlo de alguna forma. Cuando revisamos el contenido del pendrive en casa de Miguel, quedé devastado. Las grabaciones mostraban a Lucía y Marcos planeando cada detalle para quitarme todo. El viejo es terco, pero el doctor Vázquez nos ayudará, decía Lucía en una de las grabaciones. Con el diagnóstico de demencia, el juez Morales firmará la incapacitación en días. Tenemos que apurarnos antes que descubra la cláusula del testamento. Pero lo que realmente me rompió el corazón fue escucharla hablar sobre mí. Siempre fue un estorbo. Un maestro mediocre que nunca ambicionó nada más. ¿Sabes lo que es crecer con un padre conformista? El abuelo Augusto era diferente, él sí sabía de negocios, de ambición. Ese dinero me pertenece por derecho. Carlos detuvo la grabación al ver mi expresión. Esto es más que suficiente para presentar cargos. Y tenemos la audiencia para revisar el testamento original en 3 días. ¿3 días? Es muy poco tiempo. Es lo mejor que pude conseguir. El juez Morales, el mismo que mencionan en la grabación, estará de turno la próxima semana. Si llega a sus manos. No necesitó terminar la frase. Entendí perfectamente lo que estaba en juego. Esa noche recibí una llamada de un número privado. Al contestar, reconocí inmediatamente la voz. Tienes 24 horas para retirar la denuncia y descongelar las cuentas, dijo Marcos con voz amenazante. O nos aseguraremos de que termines tus días en un psiquiátrico estatal. ¿Has estado alguna vez en uno? No son lugares agradables para alguien de tu edad. Script part separator iguala. No me amenaces, Marcos, respondí con una firmeza que ni yo mismo reconocí. Tengo pruebas de todo lo que han estado haciendo. Una pausa tensa al otro lado de la línea. ¿De qué pruebas hablas, viejo? Su tono ahora vacilaba entre la arrogancia y la preocupación. Grabaciones. Documentos. Testimonios. Suficiente para enviarte a ti y a mi hija a la cárcel. Colgué antes de que pudiera responder. Las manos me temblaban, pero por primera vez en semanas, no era de miedo sino de determinación. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, Miguel recibió una llamada que lo dejó pálido. Roberto, alguien entró a mi despacho anoche. Se llevaron tu expediente y destrozaron mi computadora. Carlos golpeó la mesa con frustración. Están destruyendo pruebas. Menos mal que tenemos copias de seguridad. Hay más, continuó Miguel. Acabo de hablar con Matías. Lo han despedido esta mañana. Marcos sospecha que fue él quien filtró la información. Sentí un peso en el estómago. Ese joven había arriesgado su carrera por ayudarme. Necesitamos acelerar todo, dijo Carlos. No esperarán hasta la audiencia para hacer su próximo movimiento. No se equivocaba. Esa misma tarde, mientras Carlos estaba en los juzgados, recibí una visita inesperada en casa de Miguel. Era Lucía acompañada por 2 hombres fornidos con aspecto intimidante. Vengo a llevarte a casa, papá, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Estás confundido y necesitas atención médica. Miguel se interpuso entre nosotros. Tu padre no va a ninguna parte, Lucía. Y si no te vas ahora mismo, llamaré a la policía. Uno de los hombres dio un paso adelante amenazante, pero en ese momento sonó el timbre. Era la policía. Carlos los había llamado preventivamente. ¿Algún problema aquí?, preguntó el oficial. Lucía cambió su expresión instantáneamente. Solo vine a visitar a mi padre. Estoy preocupada por su salud. Claro, y por eso traes matones, respondió Miguel. Son mis amigos, se defendió ella. Papá, por favor, recapacita. Retira esas absurdas acusaciones y vuelve a casa. La miré directamente a los ojos, buscando algún rastro de la hija que conocía. La audiencia es en 2 días, Lucía. Allí se sabrá toda la verdad. Script part separator iguala. Su rostro se transformó mostrando por primera vez su verdadera naturaleza frente a testigos. Vas a arrepentirte de esto.
Gritó mientras los policías la escoltaban fuera. Nadie va a creer a un viejo senil sobre una hija preocupada. Las siguientes 48 horas fueron una pesadilla. Recibí llamadas anónimas a todas horas. Un abogado desconocido se presentó con documentos que supuestamente había firmado, cediendo todo a Lucía. Incluso apareció una ambulancia en casa de Miguel, con órdenes de llevarme a una evaluación psiquiátrica urgente. Por suerte, Carlos había previsto estos movimientos y obtuvo una orden judicial temporal que impedía cualquier evaluación médica sin mi consentimiento expreso y la presencia de mi abogado. La noche antes de la audiencia, no pude dormir. Los recuerdos me atormentaban. Lucía aprendiendo a montar bicicleta. Lucía recibiendo su diploma universitario. Lucía presentándome a su primer novio. ¿En qué momento mi niña se convirtió en esta persona despiadada? ¿Estás listo?, preguntó Carlos a la mañana siguiente mientras ajustaba mi corbata. Será duro. Intentarán desacreditarte, hacerte parecer confundido. Estoy listo, respondí. Solo quiero que termine. Cuando entramos al juzgado, sentí un nudo en la garganta. Allí estaba Lucía, elegantemente vestida, conversando animadamente con Marcos y otras personas que no conocía. Al verme, su expresión cambió por un segundo, mostrando una mezcla de sorpresa y preocupación. Claramente no esperaba verme tan compuesto. Script part separator iguala. La sala del tribunal estaba abarrotada. Amigos de Lucía, conocidos del barrio, incluso algunos exalumnos míos que parecían confundidos al verme allí. La jueza Ramírez, una mujer de unos 60 años con mirada penetrante, llamó al orden. Caso 247/2023, Roberto Guzmán contra Lucía Guzmán, por presunto fraude, falsificación de documentos y tentativa de incapacitación fraudulenta. Marcos se levantó con una confianza excesiva. Su señoría, solicitamos que se desestime este caso. Mi cliente solo ha actuado por el bienestar de su padre, quien claramente muestra signos de deterioro cognitivo. Carlos contraatacó de inmediato. Su señoría, tenemos pruebas documentales y testimoniales que demuestran un plan sistemático para despojar a mi cliente de sus bienes mediante fraude. La jueza nos observó a ambos con expresión neutra. Procederemos con la lectura del testamento original de Augusto Guzmán, como solicitó la defensa. El secretario judicial sacó un sobresellado. Mi corazón latía con fuerza mientras comenzaba a leer. Yo, Augusto Guzmán Méndez, en pleno uso de mis facultades mentales, establezco que mis bienes se distribuirán de la siguiente manera: a mi hijo Roberto le corresponde el 70% de mis propiedades y activos financieros. A mi nieta Lucía, el 30% restante. Hubo murmullos en la sala. Marcos parecía confundido. Sin embargo, continuó el secretario, esta distribución está sujeta a las siguientes condiciones: si mi hijo Roberto fuera declarado incapaz por cualquier razón, o falleciera antes de 5 años tras mi muerte, toda la herencia pasará íntegramente a la Fundación Niños del Mañana. Esta cláusula busca proteger a mi hijo de posibles abusos o coerciones. Vi cómo Lucía palidecía y susurraba algo urgentemente a Marcos. Asimismo, si se comprobara que cualquiera de los beneficiarios ha intentado manipular este testamento, o ha ejercido presión indebida sobre otro beneficiario, perderá automáticamente todos sus derechos sobre la herencia. Script part separator iguala. El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto. Todas las miradas se dirigieron hacia Lucía, cuyo rostro había perdido todo color. Marcos intentaba mantener la compostura, pero sus manos temblorosas lo delataban. Su señoría, dijo Carlos con voz firme, solicitamos la presentación de las pruebas audiovisuales que demuestran cómo la señorita Guzmán y su abogado planearon deliberadamente incapacitar a mi cliente para apoderarse de la herencia, ignorando voluntariamente esta cláusula que conocían perfectamente. La jueza Ramírez asintió. Proceda. Cuando empezaron a reproducirse las grabaciones, el efecto fue devastador. La voz de mi propia hija resonaba en la sala, clara y despiadada: si lo declaramos demente antes del viernes, tendremos control total de todo. El viejo no tiene idea de la cláusula del testamento. Cada palabra era como un puñal en mi corazón. No me atrevía a mirarla directamente, pero sentía su presencia a pocos metros, probablemente tan destrozada como yo, aunque por razones muy diferentes. La grabación continuó,
Marcos, necesito que el juez Morales reciba el caso. Ya sabes del que nos debe favores. No podemos arriesgarnos con otro juez. Vi cómo la jueza Ramírez endurecía su expresión ante esta mención de corrupción judicial. Cuando las grabaciones terminaron, Marcos intentó defenderse. Su señoría, estas grabaciones han sido obtenidas ilegalmente y manipuladas. Solicitamos que sean desestimadas como prueba. Las grabaciones fueron realizadas por un empleado de su propio despacho, preocupado por las actividades ilícitas que presenciaba, respondió Carlos. Y tenemos el testimonio del notario don Felipe Mendoza, que confirma que nunca presenció la firma de mi cliente en los documentos que certificó, confiando en la palabra de la señorita Guzmán. En ese momento Lucía se levantó abruptamente. Todo esto es una farsa. Él siempre me despreció. Siempre favoreció a mamá. Todo lo que hice fue por justicia. Señorita Guzmán, contrólese o tendré que desalojarla de la sala, advirtió la jueza. ¿Justicia? Respondí, encontrando finalmente mi voz. ¿Qué justicia hay en intentar declarar demente a tu propio padre? En robarle la casa que construyó para ti. Por primera vez en semanas, nuestras miradas se encontraron directamente. Lo que vi en sus ojos no fue arrepentimiento sino rabia. Una rabia que venía de mucho más atrás que esta herencia. Tú nunca entendiste lo que era vivir bajo tu sombra, espetó Lucía con veneno. El perfecto profesor Guzmán, tan respetado, tan querido. ¿Y qué hay de mí? Siempre fui la hija del maestro. La jueza golpeó su martillo. Orden. Este tribunal ha escuchado suficiente. Basándome en las evidencias presentadas, declaro nulo todo documento firmado supuestamente por el señor Roberto Guzmán en los últimos 3 meses. Asimismo, en cumplimiento de la cláusula testamentaria, la señorita Lucía Guzmán pierde todo derecho sobre la herencia de Augusto Guzmán por intento de manipulación fraudulenta. El martillazo final resonó como un trueno. Lucía se derrumbó en su asiento mientras Marcos recogía apresuradamente sus papeles, evitando mirar a nadie. Este tribunal remitirá el caso al fiscal para que determine si proceden cargos penales por falsificación de documentos e intento de estafa. Cuando abandonamos el juzgado, me sentía extrañamente vacío. Había ganado, pero también había perdido a mi hija para siempre. Un mes después, regresé a mi casa. Lucía se había marchado sin dejar dirección. Las fiestas habían dejado su huella, paredes manchadas, muebles rotos, recuerdos familiares desaparecidos. Mientras limpiaba, encontré una vieja fotografía que había sobrevivido al caos. Lucía a los 8 años, sentada en mis hombros, ambos sonriendo bajo el sol de un día de playa. La observé largamente antes de guardarla en mi billetera. Algunas heridas nunca cicatrizan completamente. Con la herencia de mi padre, restauré la casa y doné una parte significativa a la Fundación Niños del Mañana. No por obligación, sino porque entendí lo que mi padre intentaba enseñarnos, que el dinero sin valores solo trae desgracia. A veces cuando estoy sentado en el porche viendo atardecer, imagino que Lucía regresa, que podemos hablar, sanar. Pero luego recuerdo su mirada en el juzgado, y sé que hay traiciones que marcan un punto sin retorno. Sin embargo, cada noche antes de dormir, dejo la luz del porche encendida. Por si acaso.